Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias... Hora de nuestra tertulia. Don Juan Carlos Tellez, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Pues muy bien, encantado de estar aquí. Doña Rebeca Argudo, ¿qué tal está usted? Días. Muy bien, encantada de estar con vosotros. Y don Gorka Maneiro, que se incorpora a esta mesa de tertulia, ¿qué tal está usted? Muy bien, un placer volver a estar aquí. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Pues igual 2 o 3 años. O más. O más incluso, sí. Sí, nos tiene usted que contar dónde anda. ¿Anda usted desaparecido? No, que le veo en las redes ahí sí, activo. No del todo desaparecido, no del todo. Bueno, no sé yo qué prefieren ustedes comentar. Porque es tanto? Que miremos por donde miremos la actualidad, es todo un tanto pestilente, aunque mezclado con noticias esperanzadoras. A ver, ¿qué quieren ustedes hablar? ¿De lo malo o de lo bueno? ¿De la imputación, de la publicación de la ley de amnistía o de la imputación del hermano de Sánchez, la dimisión de Yolanda Díaz y el palo que se han llevado determinadas fuerzas políticas en las europeas? ¿Qué les motiva a ustedes más? ¿Están más optimistas, más pesimistas, más cabreados, más esperanzados? Yo ya no sé si es bueno hablar de imputaciones. Ya es que hemos normalizado tantísimo la corrupción en este país, que lo hablábamos antes de entrar aquí al estudio, que parece que es un alivio, que por fin se va viendo la luz, pero es que ¿cuándo dejaremos de ver estas corrupciones? Usted no sabe quién soy yo, no es delito, ¿cuándo dejaremos de ver eso? ¿Cuándo dejaremos de normalizar que un cargo público se aproveche de su cargo para hacer negocio, para contratar a sus hermanitos, a sus primos, a sus parientes más cercanos o más lejanos? ¿Cuándo dejaremos de eso y cuándo empezaremos a hablar de, como lo hacen en Estados Unidos, ¿no?, del contribuyente? Vamos a hablar ya del contribuyente, vamos a saber que el dinero no es un dinero que aparece en la calle o que cae del cielo, como siguiendo esa doctrina de Carmen Calvo, ¿no? Vamos a empezar a saber que el dinero es del contribuyente, del que contribuye, del que trabaja cada mes, para ver cómo al final de ese mes se va gran parte de su trabajo en contribuir, y no en contribuir precisamente a que el hermano de nadie se haga millonario. No, y sobre todo lo que decías antes tú, perdona, el no tener que esperar al último momento a que la cosa ya sea exageradamente escandalosa y a que haya un motivo extra, ¿no?, para sacar eso a la luz. Y a mí me da rabia que se acojan siempre a, bueno, pero a lo mejor no es ilegal, habrá que demostrarlo. Bueno, como mínimo no es bonito, ¿no? Y a lo mejor también deberíamos de tener como ese cierto pudor, o exigir ese cierto pudor a que hay cosas que a lo mejor no están tipificadas como delito, pero tampoco son moralmente demasiado aceptables, ¿no? Sí, eso es lo que hablábamos, que alguien cuando llegue a un cargo público de cierta responsabilidad diga a su alrededor, quietos, claro, que ahora hay que ser más pulcros todavía de lo que éramos antes, si cabe. Yo confío en la pulcritud de todo el mundo, pero cuando llegamos a un cargo público, señor, hermano, primo, haced vuestro negocio privado, vamos a apartarnos de lo público, a mí no me llaméis para salvar ninguna papeleta, porque al final lo que decimos, cuando las cosas se van complicando, sale a la luz, y por suerte todavía no, sale sí, lo a bueno, luz, la buena noticia es que funciona, claro, por eso ¿no? Sí que no es todo tan negativo, es bueno final, que al final se vaya sabiendo, pero y no solo eso, sino que existan esas investigaciones significa que funciona, y luego que se defiendan donde se tienen que defender, obviamente, y al menos demuestra que la justicia está ahí, que de momento vamos a ver cuánto tarda. No sabemos si la española, la europea o la que sea, pero al menos las herramientas siguen ahí para poder ponerlas a nuestro servicio. Eso es. Sí, lo que pasa es que corrupción ha habido siempre en España, ¿no? Y ha habido épocas en las que ha habido incluso más corrupción de la que hay ahora, o mucha más, ¿no? La diferencia es que ahora tenemos a un presidente del gobierno que es más hábil que todos los anteriores juntos, y que es capaz no solamente de que no le afecte demasiado, sino incluso de beneficiarse de la situación en la que se encuentra, ¿no? Se le imputa a su mujer,
se le imputa a su hermano, se publica la mayor de las corrupciones, que es la ley de amnistía, y sin embargo, a pesar de todo eso, en fin, sigue bastante fuerte y la oposición no es capaz de ser lo suficientemente inteligente como para sacarlo de la Moncloa. Esta es la diferencia, yo creo, fundamental en relación a años anteriores. Corrupción ha habido siempre, ahora también la hay, pero tenemos a un presidente del gobierno que es muy hábil y que es capaz de dar la vuelta a la situación y es capaz también de convencer a la gente para que lo siga votando. Más allá de que no gane elecciones, es capaz luego de, a través de pactos, mantenerse en la Moncloa. Pues menos mal que es muy hábil y ha perdido 2 millones de votos. Y, yo no lo llamo hábil. No, digo, si no llega a ser hábil le sale a devolver, Total. ¿no? O sea, 2 millones de votos ha perdido, que se dice pronto. Yo creo que pero sigue en la Moncloa, sigue en la Moncloa. El PP tiene enormes dificultades para hacerse con el poder, que es su máximo objetivo. Parecía en un momento determinado que Podemos iba incluso a sustituir al PSOE, no lo consiguió. No solamente eso, sino que Podemos ahora está casi desaparecido. Es Pedro Sánchez quien crea Sumar, quien encubre a Yolanda Díaz, quien la fortalece, quien le da aire, quien es capaz de hacer que se cree una fórmula y una marca que es una sopa de letras como la de Sumar. Sumar sustituye a Podemos, sigue gobernando con Sumar y ahora Sumar está a punto de desaparecer. Ese es Pedro Sánchez. No tiene escrúpulos, no tiene límites morales y por eso digo yo que es muy hábil, sin que esto sea lógicamente éticamente muy bueno en política, ¿no? Pero pues es práctico. Y ahí está, con el centro derecha y la derecha dividida y él cada vez haciéndose con todos los votos de la izquierda, incluso de la extrema izquierda. Pero ¿eso es bueno o es malo? Es decir, el PSOE, vamos a suponer que absorbe a Sumar ahora desaparece porque está implosionando, Podemos pues ya es casi una reliquia del pasado y Pedro Sánchez se queda con toda la izquierda para él. Pues entonces no suma, no llega a la Moncloa, no puede conseguir la mayoría absoluta. Pedro Sánchez necesita algo a su izquierda que recoja un cierto voto para conseguir los escaños clave que necesita para la mayoría absoluta. Si Sumar implosiona, pues estupendo, pues a lo mejor Pedro Sánchez logra, yo qué sé, 140 escaños. Sí, correcto. Pero no llega a gobernar. Sí, entonces puede ocurrir eso en el futuro, efectivamente. El PSOE necesita a un partido político a su izquierda que lo complemente para que juntos alcancen la mayoría absoluta. Cierto, pero teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, los indultos, la amnistía, los episodios de corrupción, sus cesiones ante los independentistas, y a pesar de eso sigue bastante fuerte o ha resistido, es incluso probable que de cara al futuro se fortalezca si el PP, en fin, no espabila, ¿no? Porque también el PP tendría que pactar con Vox, algo que lo incomoda y algo que le podría perjudicar en el medio plazo, con lo cual, en fin, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero está todo bastante abierto. ¿Usted qué cree, doña Rebeca? ¿Cae Pedro Sánchez? Yo es que ¿de esta ya, o no? yo creo, o sea, a ver, yo diría que de esta ya sí, pero es que yo he dicho de esta ya sí tantas veces que ya no me atrevo y entonces digo, no cae. O sea, si tengo que hacer caso al histórico, porque es que si hacemos recuento, ¿cuántas veces hemos dado por muerto a Pedro Sánchez? Pero vamos, es que le hemos dado por muerto desde antes incluso de ser secretario general. Y no solo eso, es que encima ha sido capaz de convertir en éxito lo que es un fracaso. O sea, no ha ganado unas solas elecciones, siempre ha sido presidente aritméticamente, ha sido el primero que llegó a presentarse a un acto de investidura y no salió investido, ha sido el primer candidato que llega por una moción de censura, que dice que va a convocar enseguida elecciones, que no convoca, primera gran mentira que nos... Quiero decir que es que
ha hecho de que para mí ese es yo no diría de Pedro Sánchez que es hábil, lo que creo es que como no tiene ningún tipo de límite moral y es absolutamente impúdico, si te da igual mentir, no tienes ningún límite que transgredir y eres capaz de absolutamente todo, es que claro, el resto está en inferioridad de condiciones absolutas, aunque solo sea por sus propios límites y su propio pudor. Entonces, claro, este hombre es imbatible. Pero para mí el gran logro suyo es ser capaz de hacer de cada fracaso un éxito, porque incluso que te imputen a la mujer lo convierte en bandera y acaban coreando Bego Bego. O sea, que claro. No solamente sigue vivo, sino que ha eliminado políticamente a todos sus rivales desde hace bastantes años. Albert Rivera, Pablo Casado, Pablo Iglesias, aparte de sus rivales internos dentro del Partido Socialista, se ha hecho el amo del partido. Ahora Yolanda Díaz, todos van cayendo, menos él. Al final caerá, evidentemente. ¿Cuándo? Pero claro, ¿cuándo y cómo? Porque yo ya escribí hace, no sé si un año, que era el fin de Sánchez, y ahí sigue. Caerá. Todos tenemos el problema, columna, claro, sí. efectivamente, el problema no es... Podemos no es decirlo cuando... de Churchill, esto no es el fin, ni siquiera el principio del fin, pero sí el fin del principio. ¿No? El problema no es que caiga, que caerá, y ojalá caiga cuanto antes. El problema es cómo va a dejar no ya el PSOE, que importa menos, sino sobre todo cómo va a dejar España, ¿no? Cómo va a dejar España como país. Hombre, si logra acabar con el PSOE, al menos habría hecho un servicio a España, ¿eh? Porque no hay partido más tóxico en nuestra historia democrática. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cuándo cae Pedro Sánchez? Yo la semana pasada creo que defendí en esta mesa que no iba a caer todavía y sigo sin verle caer. Tampoco por lo del hermano, o sea, ya tiene a la mujer y al hermano imputados. No, yo creo que no, a no ser que ya haya pues una imagen de entrada en prisión, algo así, que sabemos que todo se dilata mucho. Pero es verdad que la erosión que ha sufrido Pedro Sánchez en las europeas, el Partido Socialista, es mucho menor que la erosión que está dejando en el país. Y aquí está la carrera en ver quién cae antes, si Pedro Sánchez o España. Y como comentabais, es una persona tan amoral que va a hacer lo posible. Es que lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Y luego es una persona tan experta en gestos que conseguirá, es decir, el que pierde necesita un partido a la izquierda, lo volverá a crear de la manga, no pasa nada. Creo que antes de presentar su renuncia al frente de Sumar, Yolanda Díaz aseguró de que iba a seguir con su cargo de vicepresidenta segunda y demás, y Sánchez le dijo que sí, con lo cual en una semana Sánchez le pondrá la espada en la cabeza a Yolanda Díaz y se inventará, saldrá una persona que a lo mejor el 90% de los españoles no conocen y de repente será una mujer, posiblemente, eso ya lo veremos, una estadista nata, alguien pues como se tengo la candidata ideal, Mónica García. Como se incumplió su momento a Yolanda Díaz. Pues Mónica García, le vemos ese discurso que tiene, le vemos esa nada que supone, pero es cuestión de hacer gestos. Aquí este señor es verdad que es un funambulista, es un experto en gestos, mientras se tiene la mano aquí, te ha desaparecido por el otro lado media España, literalmente. Pues yo al final yo creo que sigue adelante, ¿eh? Pues yo creo que podemos encontrarnos con elecciones generales pronto, y me explico. Pedro Sánchez ya hizo la jugada del 23J después de la debacle del 28M, donde su partido quedó laminado en ayuntamientos y comunidades autónomas, de huir hacia adelante, es decir, sí, con que palo en las municipales y autonómicas, pues órdago, convoco elecciones generales. Exactamente la misma jugada que ha hecho Macron ahora en Francia, en vista del ascenso de Marine Le Pen, decir, pues órdago, convoco elecciones a la Asamblea Nacional de Francia. En estos momentos Pedro Sánchez se encuentra con su mujer imputada, su partido sometido a investigación con el caso Koldo, el hermano ahora imputado, Sumar, que se le está cayendo a trozos. De todo eso, ¿a él qué le importa? Pues supongo yo que solo le importa una cosa, que es que no imputen que a su mujer no la pongan los grilletes. Uh-huh. ¿Cómo puede Sánchez evitar que a su mujer le pongan los grilletes? Hombre, pues está intentando varias cosas. Por ejemplo,
parece que está movilizando a la Fiscalía Europea para que absorba el caso Begoña Gómez y hacerlo dormir en algún cajón de por ahí Bélgica o donde sea, pero eso puede salir bien o puede salir mal. Hay otra manera de proteger a Begoña Gómez, que es aforarla. Entonces, ¿cómo la puede aforar? Pues solo hay una vía, convocando elecciones y metiéndola en listas. Free Bego, acudid a defenderla. Y entonces, en el momento en que la elijan diputada, pasa a ser aforada. El caso de Begoña Gómez tendría que pasar al Supremo y allí confiar en que pueda controlar mejor las cosas, por ejemplo, a través de un pacto con el PP. Yo creo que van a ir por ahí los tiros. Lo que no sé es si convocará ya o esperará a que fracase la investidura de Illa en Cataluña y convocan simultáneas, ¿no? Catalana y nacional. Sería ya demasiado escandaloso, quiero decir, incluso para él parece demasiado, ¿no? Coger y presentar a Begoña en las listas, que no me extrañaría. Más de él ya peronista, no me extraña imposible. nada. No, total. Y además iría en la línea del personaje y acabaría de dibujárnoslo. No, si no es que me fuese a sorprender. O sea, lo que realmente es que me daría mucha pena que ni algo tan escandaloso como ese hiciese que se moviera algo, pero es que parece que él... Yo lo llamo, porque me hace gracia, y lo llamo el síndrome de Loles León, que es aquellas declaraciones que hizo de, no, es que yo siempre he votado al PSOE y voy a seguir votando al PSOE y yo lo que diga el PSOE. Pues eso parece que es el gran síndrome, ¿no?, en este momento de la izquierda o de la gran mayoría de los votantes de izquierdas en este país. Entonces, a mí, convocar elecciones generales en ese momento me parecería una buena estrategia para él, primero por tener a Sumar y a Podemos prácticamente convertidos en zombies, pero además porque ¿cuál es la otra alternativa a la izquierda? Y la gente de izquierda siempre va a votar a la izquierda. Además, ni siquiera le permites a Izquierda Española, por ejemplo, poder estar preparados para presentarse en unas generales después de lo que ha pasado en las europeas. Entonces, claro, la jugada me parece magistral. Es convoco elecciones, asusto con la ultraderecha y ya sé que todo ese bloque inamovible de dolientes del síndrome de Loles León me van a votar a mí. Pero le funcionaría, es decir, para proteger a Begoña Gómez ni siquiera necesita ganar las elecciones. Pero es que tú crees que le importa, es que yo dudo que también que le importe tanto Begoña Gómez, desde el punto de vista de que creo que solo se importa a él. Entonces, si él cree que Begoña está imputada, hace que le salgan un montón de votantes a gritar que el bulo, que el fango, y puede agitar todo ese miedo a la ultraderecha, fijaos lo que viene, fijaos lo que están haciendo con mi mujer, él sacrifica a su mujer en el altar de su propio ego. Estoy de acuerdo. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que le importa un bledo. A él hasta le Begoña importa Gómez. solo él. Pero la pregunta es, ¿a quién le importa? ¿Qué le importa a Begoña Gómez? Es que Begoña Gómez es un eslabón débil en estos momentos de la cadena. Y yo, si fuera Begoña Gómez, no me apetecería en absoluto que un juez me interrogue y me impute, y la posibilidad de ir a la cárcel. Y más teniendo en cuenta que pienso que a mi marido tampoco le importa que yo vaya a la cárcel, con lo cual digo que yo me voy a comer el marrón, querido, pues, ¿no que yo que no soy Einstein y a quien me han dicho que haga una serie de cosas, ahora me voy a comer el marrón que te corresponde a ti. Yo creo que no sabe que esa me lo voy a reflexión, comer. yo creo que esa reflexión no la hace. O sea, Begoña Gómez. Estoy segura, porque después de que has dejado que te pasen arriba y abajo, que haya pulseritas y que te pongan el rock de la cárcel mientras te pasean para arriba y para abajo, yo creo que tienen tal sensación de impunidad que ni siquiera se han planteado que pueda llegar a pasar nada de eso. O sea, yo creo que para ellos esto es un mero accidente, una anécdota a superar, y que si encima pueden rentabilizarla, es que yo de verdad que estoy convencida de que por su cabeza no pasa. O sea, yo creo que tienen tal sensación de eso, de impunidad, de estar por encima del bien y del mal y de que son intocables, que no creo ni que hayan hecho esa reflexión. Yo tengo dudas de que Begoña Gómez vaya a acabar en la cárcel. Una cosa es que los comportamientos de Begoña Gómez no sean, digamos, muy ejemplares, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Otra cosa es llegar a la conclusión de que vaya a acabar en la cárcel. Me parece excesivo. Por otro lado, sí pienso que Pedro Sánchez va a actuar en función de sus necesidades políticas y para seguir siendo presidente. Sí veo probable que adelante las elecciones generales para hacerlas coincidir
con las catalanas si las hubiera. En ese caso sí, tendría un buen granero de votos en Cataluña, ¿no? Esa opción sí que podría ser interesante para tratar de acercarse, evidentemente no a la mayoría absoluta, pero sí estar en condiciones de sumar con el resto de partidos que quedan a su izquierda, los partidos reaccionarios que quedan a su izquierda. Esa opción sí. Si no, yo creo que puede seguir sin convocar elecciones, puede seguir siendo presidente, bueno, al menos un tiempo más. Y también me imagino que confiará en que Illa finalmente vaya a ser presidente de la Generalitat de Cataluña, cosa que no está clara. No está clara ni descartada tampoco. No está descartado, aunque visto lo que pasó ayer con la mesa del Parlamento catalán, que es un principio de acuerdo entre las fuerzas separatistas, no sé yo si va a ser Illa presidente de la Generalidad. Bueno, le concede la presidencia del Parlamento a Junts y luego llega a un pacto con Esquerra para ser el presidente, y que Esquerra pueda tener o seguir teniendo influencia en el gobierno de España para seguir obteniendo beneficios políticos y económicos, que es lo que en el fondo seguramente quiere, más allá de la independencia o hasta que no se alcanza la independencia, ¿no? Seguir viviendo del cuento de ser nacionalista más que alcanzar la independencia de un día para otro, cosa que lo veo complicado. Sí, por el camino, mientras tanto, ir consiguiendo concesiones. Ya se hablaba de ese banco público bajo el control de Esquerra. Al final es todo, es el mercadeo, ¿no?, de todo esto. En cuanto a lo de Pedro Sánchez, bueno, habrá que ver primero el factor Europa, factor Fiscalía Europea, si llega allí, porque ahora quedan muchas negociaciones por delante para elaborar las nuevas comisiones y el nuevo Parlamento Europeo y demás. Y luego yo creo que la pregunta no es si convoca elecciones es la caída de Pedro Sánchez, la pregunta es si convoca elecciones no volverá a salir Pedro Sánchez, porque al final, claro, al final sí. Es lo que comentabais, con Sumar, que nunca ha existido, y Podemos, que es la parte combativa, que ya está enterrada. Podemos ya además tiene lo que quiere. Bueno, Podemos ahora con el tema de Yolanda Díaz, la dimisión de Yolanda Díaz, ahora es cuando crecerá. Podría resurgir y que salga de ahí una cosa nueva, liderada por Íñigo Errejón o alguno de estos. Pero Sánchez es capaz de absorber perfectamente. Absorberlo justo, porque también le interesa que eso siga existiendo, pero sin fuerza. Claro, Lo que que interesaba era el Podemos de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias era casi tan listo como él. Pero si en lugar de Pablo Iglesias tienes a Yolanda Díaz o alguno de los otros que pululan por ahí, pues le podría venir bien a eso me refería con el crear una nueva figura, un nuevo vicepresidente o vicepresidenta que me venga bien, o alguien nuevo que me dé ese apoyo, que puedas ir inmolando ese milloncito de votos, y dentro de un año pues caes otra vez, ya me invento otra figura, no pasa nada. Si es que es lo que te digo, es que crea del barro. Pedro Sánchez crea del barro a gente que consigue que le sirvan al final de apoyo, porque es lo que vemos. El Sumar ha sabido sumar con quien sea, con el Diablo, con Bildu, con quien sea, él sabe sumar y no tiene ningún... Porque no tiene ningún prejuicio. Claro, por eso yo no sé si el convocar elecciones sería un fracaso, un adiós de Pedro Sánchez, o sería otra nueva consolidación de Pedro Sánchez, como la que venís comentando desde hace 4 años, que parece que va a caer y no cae. O puede ocurrir que lo de Begoña Gómez quede finalmente en nada. La economía... Y encima pueda vender su historia de fijaos, soy una víctima. Evidentemente, soy una víctima. La macroeconomía va más o menos bien. Los datos económicos, más allá de que la gente o mucha gente no llega a final de mes, son relativamente buenos. Se crea empleo. Ya se ha olvidado la ley de amnistía. Gobierna en Cataluña. Illa es una persona moderada, razonable. Cataluña funciona, no hay mayor problema, etcétera. Y en ese escenario, con un PP que tiene un líder con sus limitaciones, teniendo en cuenta que el centro derecha y la derecha están divididos, pues ahí Pedro Sánchez, en fin, estaría casi en disposición de volver a ganar. Y como el PP, según dice, tiene que gobernar la lista más votada, pues quizás Feijóo decida dejar que Pedro Sánchez, si gana las elecciones, puesto que tiene que gobernar la lista más votada, ¿no?, le deje finalmente gobernar. O sea, la cosa está abierta, como suele estar en política casi siempre. Parece que va a ocurrir A y ocurre B, y con Pedro Sánchez pues mucho más. Efectivamente, Pedro Sánchez merece caer, merecemos otro gobierno, merecemos otras políticas, pero los ciudadanos van decidiendo,
y el PSOE, que parecía que se hundía, pero no de ahora, sino de hace ya bastante tiempo. Ya desde Zapatero parecía que el PSOE, en fin, ya no era lo que era, se había convertido en un partido populista, hace 2 años estaba a punto de desaparecer, y bueno, pues ahí sigue. Entonces, lo que tiene que haber es otra cosa que sustituya al PSOE o otro partido que le supere en las urnas. Los rivales políticos deberían ser también pues un poco más hábiles y un poco más listos, y presentar una oferta política que pueda convencer a la mayoría de los ciudadanos, aparte de criticar pues todo lo que ha hecho Sánchez. Pero no lo hacen. Claro, no hay una oposición. Es que decimos, la ley acabas de comentar que la ley de amnistía está superada. Es que se publica hoy en el BOE y ya está superada. Es que olvidada por los ciudadanos. Olvidada porque no hay una batalla. Es que no hay una oposición que dé la batalla. Es que tienes pues no estoy de acuerdo. Hay una oposición que dé la batalla. Lo que pasa es que es la minoritaria. La minoritaria, sí, claro. Me refiero a la oposición mayoritaria, pues que se termina convirtiéndose en eso, en la declaración vacía, en el ministerio de la oposición. Pero es que la mayoritaria además le compra el marco argumental a Sánchez, entonces es muy difícil romper ese. Nos movemos en unos términos en los que si incluso esa mayoría de derechas y el centro le está comprando ese marco argumental, ahí no hay nada que hacer, si es que él es el mejor moviéndose en esos términos. Lo que pasa es que entonces mientras no se rompa esa dinámica y quien la puede romper en un momento dado es la minoría, pero si la mayoría te está señalando además, a mí hay una cosa que me tiene consternado, que es la frase esa de Rajoy, de que no cita a declarar a Begoña Gómez a la Comisión de Investigación del Senado, porque es que no es su estilo. Pero o sea, yo me acuerdo del chiste aquel que contaban de un español, Taur, un Taur español que le está hablando con un amigo y dice: me invitaron a una timba el otro día en un club de estos en Londres, y dice: ¿y qué tal? Y dice: pues nada, yo llegué allí y entonces nos ponemos a jugar. En una de estas digo: tengo póker. Y entonces iba a sacar las cartas y me dice uno de los del club: no, por favor, no hace falta que las enseñe, somos caballeros. Y dice el amigo español: ¿y qué pasó? Y dice: pues claro, que los desplumé a todos, ¿no? Dice: no, son caballeros, no hace falta que les enseñe las cartas, pues no se las enseño, ¿no? Porque yo no soy un caballero. Entonces, claro, tú juegas contra alguien que no es un caballero, que es Pedro Sánchez, que utiliza todas las herramientas, y dices: no llamo a declarar a Begoña Gómez, porque no es mi estilo. Y dice: bueno, pues así estamos como estamos, pero oiga, se está cayendo España a pedazos, ¿no? Tenemos una oposición en la derecha, una posición mayoritaria, como vosotros decís, que está incurriendo en graves errores, o que no es lo suficientemente contundente, o que no es capaz de presentar un proyecto alternativo. Pero tenemos también una oposición minoritaria, ¿no?, que sería Vox, que está siendo en determinados momentos bastante torpe. Es decir, en política no basta con ser contundente para hacer una muy buena oposición. Además de ser contundente, hay que ser inteligente. Si eres contundente pero torpe, lo que haces al final es fortalecer a tu adversario. Y ha habido episodios claros en los que Vox le da votos a Sánchez, con la presencia de Milei, por ejemplo, que fue prácticamente el primer acto de campaña del Partido Socialista. O sea, la presencia de Milei en el acto de Vox fue el primer acto de campaña. Me sorprende eso que dice. Hacemos una pausa publicitaria y me lo explica ahora más en detalle. El Toro TV también es Radio Libertad. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores, en sus amplísimos salones climatizados y terrazas, cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche, parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata.
Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día? Descubre la solución perfecta en Centro DAX, la descompresión axial vertebral. Tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed. Evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora. Formamos parte de una gama de servicios integrales, incluyendo especialidades médicas, fisioestética, fisioterapia avanzada y pilates 3D. Con más de 7.000 pacientes tratados con éxito desde 2007, ofrecemos seguridad y evolución constante. Centro DAX, expertos en salud y líderes en tu bienestar. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 9 y 1 minuto, 8 y 1 minuto en las Islas Canarias, y le había quitado la palabra a don Gorka Maneiro, así que se la tengo que devolver para que nos explique por qué cree que lo de traer a Milei fue un error. Sí, porque le dio alas a Pedro Sánchez, porque traer a una persona que se dedica en el acto de Vox no a criticar políticamente lo que hace el presidente del gobierno de España, sino incluso a insultarlo de manera histriónica, exagerando todas sus afirmaciones. Yo creo que eso en general a mucha gente en España le parece un exceso, le parece una exageración. A los votantes de Vox seguramente les guste, pero a la mayoría de los ciudadanos le parece un exceso que venga alguien, digamos, de fuera a insultar al presidente del gobierno de España, aunque no compartamos muchas de las cosas que está haciendo o ninguna de ellas. Eso a la gente no le gusta, y eso da pues un arma a Pedro Sánchez para decir: ¿veis lo que estoy diciendo? Esto es la extrema derecha. Son un peligro, son un exceso, y lo que tienen que hacer es votarnos al Partido Socialista, que frente a eso casi parece a veces un partido moderado. Por eso digo que determinados discursos de esa oposición minoritaria representada en Vox me parece que son excesivos, me parece que son torpes, y me parece que eso facilita que luego, por un lado, el PSOE consiga más apoyos y que luego el PP no quiera o le incomode más pactar con Vox. Y así estamos. Y de hecho yo creo que a Pedro Sánchez le interesa que Vox siga fuerte para que el PP no tenga tanta fuerza, que la derecha esté dividida y que el PP al final tenga un serio problema para pactar con Vox. Si pacta mal, y si no pacta no alcanza los gobiernos. Entonces tiene un lío con esa escisión por la derecha que le ha surgido al PP, que es Vox. ¿Usted cree yo creo que el lío lo tiene el PP por comprar el marco argumental del PSOE, que es el de viene la extrema derecha y Vox es extremísima derecha. Entonces, desde el momento en el que, por complejo o por lo que sea, o por torpeza, entras en ese marco de debate, obviamente tú mismo te estás poniendo palos en la rueda, y al final lo que te conviertes es en un partido que no puede pactar con nadie, que está condenado a, si quiere gobernar, hacerlo en mayoría. Mientras tanto, el PSOE no tiene ningún complejo en pactar con quien haga falta, ya sea Bildu, ya sea, los separatistas en Cataluña, ya sea el cubata de culines que fue Sumar, ya sea lo que se encuentre, da igual, le va bien todo, pero entonces tú tienes mucho más margen de maniobra mientras estás condenando al de enfrente a que lo haga solo. Pero es que encima el de enfrente, como si fueran pues los trans gritando por Palestina, entra en ese discurso y te dice que sí, que es que no, que ellos también están en contra de la ultraderecha.
yo creo que tenemos las herramientas suficientes como para, si hay un partido que se sitúa fuera de nuestra Constitución, pues es dejarlo fuera. Y mientras esté dentro de la Constitución, hay que respetar que en este país el pluralismo político es uno de nuestros valores constitucionales. Lo que nos falta es aceptar que esa pluralidad es fundamental para que sigamos estando en un Estado de Derecho sano. Claro, es que ese es el gran daño del Partido Popular, o el gran error. No sé si es un error o es premeditado, es comprar ese discurso del Partido Socialista. Es que Vox es un partido que está completamente dentro del marco constitucional, completamente. Es que no se ha salido por ninguna tangente en ningún caso. Si hay un partido que se ha salido en algún momento, no ha sido precisamente. Y por supuesto, son otros partidos regionales e incluso el propio Partido Socialista, hablando del tema del Tribunal Constitucional o de tribunales y demás. Pero luego, ¿por qué hace daño al Partido Popular o a la derecha o favorece al PSOE las palabras de Milei? ¿Por qué no hace daño al Partido Socialista o favorece a la derecha las palabras de los miembros del gobierno? Al fin y al cabo, Milei es un dirigente extranjero que ha venido a España y ha pronunciado un discurso. Él tiene ese temperamento, ese carácter, esa imagen incendiaria. Pero ¿por qué no hace daño al Partido Socialista las palabras de un miembro suyo del gobierno como Óscar Puente, por ejemplo? Eso no dice nadie. Vamos a hacer que se calle Óscar Puente, que esto da alas a la derecha. No, Óscar Puente no al revés. Alimenta al propio Partido Socialista. Yo no creo que nadie diga, uy, esto... que beneficia al PP. Yo creo que el votante ya está completamente asignado hacia un lado o hacia otro. Yo no creo que nadie diga, ahora sí que ya del PSOE, es que este hombre, el ministro de Transporte, este discurso... No. Al revés, yo creo que les fortalece. Por lo que volvemos a decir de los gestos, porque han creado un escenario... Y eso es culpa de todos los partidos políticos, ¿sí? Un escenario tan de gestos que al final el fondo de la cuestión no es pues lo que decía, no es que la gente llegue a fin de mes o no es que tenga un contrato de 12 horas mensuales, no es eso, es que ha insultado de esta forma, se da luego encima las palabras clásicas, lo de ultraderecha. Claro. Ya está viendo ultraderecha. No existe la ultraderecha. No existe la ultraderecha. En España no existe la ultraderecha. Ha habido ultraderecha, efectivamente. Claro. Ultraderecha, ha habido fascismo, por supuesto ha habido ultraderecha y que ha habido fascismo en España. Pero ahora no. Es que no existe. Y se está... si vuelve a existir o si vuelven a aparecer ciertos grupos, es por el discurso que se está dando también desde la izquierda. Que luego otros partidos de derecha hagan más o hagan menos, eso surge, pero como no surge, yo no creo que sea un escenario de debate. El escenario de debate es la realidad, es el día a día y es lo que está pasando en España. Y es la corrupción, y es la mayor corrupción que hay desde que empezó la legislatura, que es firmar una ley de amnistía hacia los golpistas. Pero nadie habla de golpistas tampoco en la izquierda, todo es, ni en la propia derecha. Es que tenéis el Partido Popular, tenéis que hablar de un golpe de Estado. No tenéis que hablar de una amnistía al separatismo. Lo de separatismo ya la gente... Golpe de Estado. Un golpe de Estado con violencia. Y tenéis que recordar día tras día lo que pasó, lo que se le hizo a la policía, lo que se hizo a las autoridades, lo que se intentó crear en Cataluña. Y no lo hacen. Y sin embargo luego viene un dirigente, pues, un Milei, un Trump en su momento... Que bueno, que te pueden gustar la forma, no te pueden gustar la forma, no es a lo que estábamos acostumbrados en España. Creo que sí nos tendremos que acostumbrar, porque el discurso vaya por ahí, y ese es el mayor escándalo. No. Dirigentes, al revés, yo creo que en el caso de Vox, en este caso además, el contar con un dirigente extranjero le da cierto caché de cara a bueno, no somos un partido aislado, tenemos relaciones, estamos estableciendo y tejiendo una serie de relaciones, pero es verdad que ¿por qué afecta el discurso de Milei a la derecha y no afecta el discurso de Óscar Puente, por ejemplo, a la izquierda? Te pongo Óscar Puente porque es el último, el que han sacado ahora a pasear. El discurso de Puente perjudica al PSOE y beneficia a la derecha. Yo creo en general que a los ciudadanos no les gusta escuchar a los políticos insultarse unos a otros. Y el problema... Hay algunos ciudadanos que sí y otros que no. A algunos les importa poco, sí, pero en general a la gente no les gusta que la gente, los ministros, los cargos públicos, los presidentes vayan por ahí insultando. Y a mí no me gusta que venga un presidente de un país extranjero a insultar al presidente del gobierno de España. Eso fue bastante... ¿Pero en qué sentido le insultó? ¿Recordarle que su mujer es una corrupta? ¿Eso es insultarle? Bueno, hay algunas cosas más que dijo en ese acto
antes y después. O sea, es bastante habitual que Milei insulte, ¿no? O sea, el problema no es un discurso elaborado en defensa del liberalismo político y económico, etcétera. Ese no es el problema. El problema es el histrionismo, la exageración, el insulto, etcétera, y que haya un partido que apoye eso. O sea, para hacer oposición al presidente del gobierno de España ya están los partidos políticos españoles. Yo es que creo que hemos normalizado el histrionismo, la exageración, el insulto por parte de la izquierda, y entonces no nos escandaliza. Estamos continuamente viendo el histrionismo de una Irene Montero, de un Pablo Iglesias, de una Yolanda Díaz. No nos escandaliza. Estamos viendo continuamente los insultos. Todo el mundo es fascista, todo el mundo es ultraderecha, todo el mundo... Y lo damos como normal. O sea, es que ya ni se considera un insulto. Oiga, no, es un insulto, y es un insulto grave. Sí, y sin embargo, eso lo aceptamos. No, entonces, yo no cuando acepto. alguien en la derecha coge y les da con su misma medicina, entonces, ¡ah! Dios mío, por favor. No sé si es su misma medicina, la verdad. Desde luego el comportamiento de Irene Montero, de Yolanda Díaz, de miembros del Partido Socialista durante los últimos años es lamentable. O sea, lamentable desde todo punto de vista, vamos, y así lo he dicho siempre y estamos de acuerdo. Yo no normalizo eso. Me parece impresentable que todo aquel que piense distinto a la izquierda oficial sea tachado de extremista o de extrema derecha. ¿Por qué le parece a usted inaceptable que un presidente de gobierno extranjero, al que acaba de llamar drogadicto el gobierno de Pedro Sánchez, le diga, tu mujer es una corrupta? Oye, me parece que se quedó muy corto, ¿eh? Le podía haber insultado más gravemente en respuesta al insulto recibido, ¿no? De todas formas, a Milei hay que leerlo también en clave latinoamericana. Lo que no podemos hacer es exigirle modales de estadista europeo porque viene a visitar el país. O sea, eso es verdad, las tertulias argentinas son unas tertulias muy deslenguadas. No, y que la política en Latinoamérica en general se mueve en unos términos que son diferentes el lenguaje es otro, la manera de expresarse es otra y la manera de enfrentarse unos a otros es diferente. Entonces, lo que no podemos... Me contaba un amigo casado con una venezolana, bueno, me contaba la venezolana casada con ese amigo, que cuando llegó a España se quedó absolutamente horrorizada, ¿no? Porque dice, sois demasiado bruscos. Nosotros llegamos, nos cruzamos a lo mejor en el pasillo de casa. Si eso pasa en Venezuela entre una pareja venezolana, esto era hace muchísimos años, pues le decimos, ¿me dejas pasar, amor? Tal... Y aquí mi marido, el español, dice, quita. Que cada país tiene sus costumbres y claro. La discusión política en Argentina es muy Milei. ¿Por qué ha ganado Milei? Pues precisamente porque les ha ganado a los otros en desgarro, pues y tú más, ¿no? Yo creo que la característica de los políticos sudamericanos sobre todo es que hablan mucho mejor que los españoles. O sea, tienen una gran capacidad de expresión sin tener que recurrir al insulto. O sea, si hacen algo bien es argumentar, hablar. En ese acto no insulta, ¿eh? Si lo revisas, en ese acto no insulta. O sea, es verdad que fue muy amable con... De hecho, ni siquiera los nombra. Si no me equivoco, tendría que volver a verlo, pero me parece que en ningún momento ni siquiera los nombra. No hace falta nombrarlos. No hace falta nombrarlos, pero es que ni siquiera los nombró. Y no fue un insulto, hizo referencia a... no, dijo algunas cosas más. Yo creo, tendría que revisarlo, pero yo creo que en ese... Pero bueno, a Pedro Sánchez le encantó, porque le dio juego y efectivamente le dio juego para fortalecerse y para decir vean estos como insultan, qué cosas dicen. Ha venido el presidente de un país extranjero a atacar al gobierno de este país, la extrema derecha, etcétera, etcétera. Eso le da... Pero porque va a aprovechar cualquier cosa todo eso. A él ya le ha pillado. Aprovecha muy bien los errores de los contrarios, cosa que otros no hacen. Y el PP, además, como el PSOE se está yendo hacia la izquierda, claramente, en el centro político se supone que hay más espacio y Feijóo quiere ocupar ese espacio, pero tiene el problema de que a la derecha está Vox, entonces prefiere ocupar ese espacio más centrado, más de centro derecha, y por eso pues tiene que tener a veces ciertos límites a la hora de decir determinadas cosas, porque quiere recoger el electorado del Partido Socialista. Pero para eso no puedes abandonar al tuyo. O sea, sí, claro, ahí tiene un problema, ya digo, ahí tiene un problema. Se le van por un lado hacia Vox y por otro lado recupera, o consigue exvotantes socialistas. De hecho, en las últimas elecciones se está viendo claramente que muchos votantes del PSOE
se están yendo al PP. No muchos, pero unos cuantos, bastantes, más que hacia otros. Pero con todo lo que ha partidos pasado, políticos. con todo lo que ha Que el pasado, a mí PP me tiene un parece problema. poco lo que ha recuperado. Por supuesto, poco, poquísimo. porque me la parece. capacidad de resistencia de este PSOE es impresionante. Es impresionante con todas las cosas que ha hecho. Entonces, el PP tiene un problema. ¿Qué hago? ¿Me voy a la derecha? Tipo, bueno, pues igual tipo Ayuso, ¿no? Un discurso sin complejos, etcétera, que consigue incluso que le voten todos los que en otras elecciones votan a Vox y luego consigue la mayoría absoluta. Bueno, esa es una vía, pero hay que ser lo suficientemente hábil para conseguirlo. Puedes centrarte, das fuerza a Vox, luego no puedes pactar con ellos, o no te conviene. A ver, o no te un momento, interesa. vamos a ver. Vamos a centrar el tiro en el analista. Usted estaba en Izquierda Española. Sí, Se han presentado estas elecciones. Han sacado 32.000 votos en toda España. sí. Entonces, cuéntenos dónde ha estado el error de Izquierda Española. Porque si no, su análisis me es cojo porque digo, caramba, no se aplica las recetas a él mismo. No, sí, claro, por A ver, supuesto. ¿dónde ha fallado? ¿Por qué en España no puede cuajar una fuerza de izquierda distinta de Pedro Sánchez? Efectivamente, esa es la pregunta del millón. Nosotros pensábamos que íbamos a tener votos suficientes, si no para entrar en el Parlamento Europeo, para estar cerca. Y efectivamente hemos conseguido únicamente 33.000 votos. ¿Por qué? Porque no hay dinero suficiente, porque no hay apoyo mediático suficiente y porque seguramente no hemos tenido la capacidad de llegar a los votantes como nos gustaría haberlo hecho. O sea, nos habremos también equivocado en el discurso. Pero ¿Les habría ayudado a tener más votantes el traer, pues yo que sé, a una figura de la izquierda europea que hubiera logrado mediante alguna declaración desgarrada acaparar titulares y salir en más medios? Es decir, ¿qué es Pues peor? posiblemente ¿Qué es sí. peor? ¿Acaparar titulares a base de declaraciones que a lo mejor alguien puede decir, caramba, esto está fuera de tono? ¿O ser objeto del silenciamiento mediático? bueno, igual ni una cosa ni otra. Ahí está el punto medio, ¿no? Ser capaz de llegar a los grandes medios, ser capaz de salir en las radios, ser capaz de llegar a las televisiones y hacer un discurso lo suficientemente atractivo como para que la gente te vote. Igual tampoco hay demasiada gente en España que sea de izquierdas y a la vez defienda la unidad de España. Pero ha dicho usted la clave. ¿Cómo narices poder entrar a los grandes medios? Entonces nos vamos a los grandes medios. ¿Y quiénes son? Pues son los receptores de una serie de subvenciones millonarias que se dan desde el BOE, tanto nacional como de los BOEs autonómicos. Con lo cual, ¿cómo demonios vas a entrar en los grandes medios cuando esos grandes medios están siendo regados por los partidos tradicionales? Es absolutamente imposible. Así que, entonces eso hay que romperlo de alguna manera. Que a veces eso exige desgarro, lo exige. Que a veces eso exige pasarse de frenada, Sí, lo exige. Estoy de acuerdo. Necesitas romper ese círculo Estoy de vicioso, acuerdo. porque si no, no te van a dar voz para poder sacar adelante una izquierda en condiciones en España. Estoy de acuerdo con el desgarro, estoy de acuerdo con que hay veces que hay que exagerar, hay que alzar la voz, hay que decir cosas que van más allá de lo políticamente correcto. Yo lo aprendí en el Parlamento Vasco. Del principio según pasaban los meses, fui aprendiendo que lo que tenías que conseguir es titulares. Muchas veces frases contundentes, desgarro, incluso exageración, etcétera. Por supuesto, eso forma parte de la acción política, eso es indispensable, pero puedes pasarte, no puedes llegar al insulto, no puedes llegar a la mentira, no puedes llegar a determinados puntos, ¿no? Pero por A supuesto... ver, le meto el dedo en la llaga. No puedes llegar al insulto contra quienes son los herederos de una banda terrorista. Sí, puedes llegar al insulto. No puedes llegar al insulto contra quienes están dando un golpe de Estado, contra quienes lo dieron en 2017 y están destruyendo el Estado de Derecho. Sí, porque para insulto grave
Pues el hecho de estar representando opciones políticas que le han reventado la nuca a 850 españoles. Bueno, pero- Para insulto pero grave, basta el con- hecho de que haya golpistas que en estos momentos han sido indultados por el gobierno y que se sientan en la mesa a presidir la mesa del Parlamento de Cataluña. Eso es un insulto gravísimo a todos los españoles porque hace que la convivencia sea cada vez más difícil en España. Pero basta con calificarlos, basta con denominar los servicios auxiliares de ETA, basta con denominar los herederos de ETA, basta con recordar las cosas que pasaron y que siguen sin condenar. Y en el lado ¿Se independentista... les puede llamar canallas? Yo creo que canallas es un término Canallas es bonito. que les va bastante bien, sí, yo creo que eso sí, eso se puede hacer. ¿Y alguien Pero- podría considerar eso un insulto fuera de lugar? Hombre, ¿cómo dice eso en la tribuna del Parlamento? Pues todo es muy Hay que relativo, mantener, ¿no? hay que mantener ciertas formas. Pero Si te- mantener si te ciertas pasas, formas no implicaría no llamar extrema derecha a media España. Ah, O sea, sí, por quiero supuesto, decir, también. Es que ahí Eso es que es están pidiendo que no insulten Por formaciones supuesto. que están llamando extrema derecha a media España. bueno, a me todo el pasa- mundo que no está de acuerdo con ellos. Un momentito, Por supuesto. una breve interrupción. Me pasa Perdón. doña Carmen Carbonell un urgente. Félix Bolaños, operado de urgencia por un apendicitis. Está ingresado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, desde donde ha agradecido el trato y la atención recibida por los profesionales de la sanidad pública. Bueno, pues desde aquí le deseamos que todo vaya bien y una pronta recuperación. Bueno, continuemos, pero vamos a cambiar de tercio. Me gustaría que me analizaran los tres desde sus respectivos puntos de vista el resultado de estas europeas a nivel continental. Hemos asistido a un terremoto, hemos asistido a un terremotito, hemos asistido a, en fin, una mera corrección. ¿Qué es lo que creen ustedes que ha pasado? Estamos viendo algunas consecuencias, tipo disolución de la Asamblea Nacional Francesa, La dimisión en Bélgica. ¿Ustedes sí. qué creen que ha pasado? Yo no lo llamaría terremoto, lo llamaría leve sacudida a lo mejor, porque al final era es un poco lo que la tendencia que veíamos llegar, que en realidad es casi España la anomalía, Sí. que sigamos en pues en manos de este señor que con todas sus mentiras y con todo su agitación que pues viene la extrema derecha. También es cierto que a mí lo que me ha parecido es que ganan todos y pierden todos, o sea, pues se puede analizar bueno, excepto alguna excepción, pero en Sí, general los verdes no pueden no decir. pueden decir que han... Pero, por ejemplo, el PP puede decir que ha ganado, pero es que con las circunstancias en las que estábamos es por la mínima. Para mí eso es casi un fracaso. El PSOE pierde, pero para todo lo que ha pasado el desgaste es levísimo y la erosión es que es muy poca. Podemos puede decir que ha ganado porque no ha desaparecido del todo, que entonces aunque es ya un zombie, sigue siendo Sumar, pues ha ganado 3, pero es un fracaso y ahí está la otra. Quiero decir que todos tienen razones como para poder interpretarlo en clave de, excepto Izquierda Española, lo siento, Gorka. Sí, No pasa nada. yo creo que a nivel europeo se está viendo, se ha visto un cambio de tendencia, pero tampoco lo calificaría de terremoto porque para que haya un terremoto tendría que haber sido muy superior ese cambio de tendencia. Es verdad que en determinados países, bueno, mira lo de Francia, ahora la izquierda francesa de repente toda en bloque a luchar contra Le Pen para las próximas legislativas y demás, pero creo que las políticas en Europa hay tal establishment que es muy complicado de girar, de darle la vuelta. Me explico. Caen los partidos verdes. No os preocupéis, que el Partido Popular Europeo será más verde que nadie. Sí, es así, o sea, y con el apoyo del Partido Socialista. Veremos a ver a quién, ahora que está Sánchez y Scholz para negociar los puestos, a quién pone el Partido Popular. Sería gracioso que pusiera a Rajoy en España. Así, lo que no llegan en España llegarán en Europa, seguro, a acordarlo. Y por eso, caen partidos que son agenda 100%, pero el Partido Popular y el Partido Socialista son agenda 99%. Quiero decir, pues ya dejándonos a los profesionales, ¿no? Dejándonos a nosotros, que somos los que realmente Es que a lo mejor esa es la clave. A lo Claro, mejor lo que ha caído es lo que podríamos llamar el activismo. claro, ¿no? Que pero, había habido un pero ¿quién momento- se mueve mejor con los lobbies? ¿Los activistas Claro, o los no, profesionales de la los política que profesionales. son populares y socialistas, socialdemócratas, por la terminología europea? Pero al final creo que por eso no será tan terremoto como se dijo en un primer momento. Pero hombre, el cambio de tendencia está claro, el cambio de tendencia es evidente. Habrá que ver
los partidos que surgen, cómo aprovechan ese cambio de tendencia. Porque también no olvidemos que muchos son formaciones que hasta hace 5 años, algunos hasta hace un año, eran completamente marginales, anárquicas, no son partidos de establishment, y eso se nota mucho. Al final, el establishment es el que se reúne, es el que hace lobby en Bruselas, es el que se va a cenar a no sé dónde, y eso es muy difícil de darle la vuelta. Pero es verdad que la tendencia sí ha cambiado. O sea, yo creo que habría que escuchar un poquito lo que ha pasado, porque la tendencia no es la misma que en muchos años. Pero lo van a interpretar como les convenga, es decir, es la constatación de que lo que ellos decían era lo cierto, ¿no? O sea, les va sí, bien. ellos, es como claro, diagnosticar claro. a un enfermo. O sea, Claro, no, mientras, a no ser que hubiera el auténtico terremoto, claro. es muy difícil que esos partidos cambien. Esos partidos tienen muchas cuitas por todos lados, claro. Es muy complicado. Pero bueno, sí que el cambio de tendencia está ahí, eso es evidente. Tanto como para calificarlo de terremoto, bueno, es una marejada a fuerte marejada, ¿no? Que se decía en el mapa del tiempo. Yo creo que la situación de Europa es complicada, es compleja y es hasta peligrosa. O sea, por un lado, la derecha democrática gana a la izquierda democrática. Bueno, eso es una cosa que puede ocurrir perfectamente, no tiene mayor relevancia, porque coinciden muchas de las cosas que defienden en Europa ambas corrientes, más allá de determinadas cuestiones que lógicamente son distintas, pero aquí el problema es el auge de partidos de extrema derecha, partidos populistas y partidos antieuropeístas. Para mí esto es un problema. El crecimiento de opciones nacionalistas. Para mí Europa tiene 2 peligros, aparte de otros, pero tiene 2 peligros fundamentales. Por un lado, los nacionalismos pequeños, que son capaces de romper los estados nacionales, y los nacionalismos grandes, que son los de los nacionalismos de determinados países que impiden la construcción y la cohesión de Europa en un tiempo donde esta fortaleza y esta unidad de Europa va a ser absolutamente fundamental. Que evidentemente se pueden defender otras cosas, por supuesto, todo es respetable, pero el crecimiento de opciones populistas extremas, de extrema izquierda igualmente, de populistas de izquierdas, populistas de derechas, opciones antieuropeístas, opciones que defienden la recuperación de determinadas competencias para los estados nacionales, eso es una vuelta atrás. Y ¿Usted no es partidario de recuperar determinadas competencias para los estados nacionales? Pues en principio no. ¿Cree usted que los mecanismos democráticos de control de quienes toman las decisiones en la Unión Europea son los adecuados? Seguro que todo puede mejorarse y desde luego Europa, tal como la conocemos, tiene un déficit de legitimación democrática, efectivamente. Pero de ahí a tratar de defender la deconstrucción de Europa a través de movimientos antieuropeos, populistas o de extrema izquierda o derecha, me parece una exageración. Lógicamente todo se puede corregir y habrá que corregir muchas cosas, esta legitimidad o falta de legitimidad democrática, sin ir más lejos, porque los ciudadanos muchas veces no nos vemos representados en esas instituciones, se nos hacen lejanas. Por supuesto hay mucho margen de mejora, pero de ahí a proponer la deconstrucción de Europa es como decir que, puesto que en España el Estado de las autonomías no funciona adecuadamente, proponemos, en fin, la deconstrucción del país. No. ¿Dónde hay que firmar? Habrá que hacer las correcciones que sean necesarias. Por ejemplo, el tema de la Agenda 2030. Decir que se está tomando por parte de instituciones europeas decisiones basadas en una agenda que no ha sido aprobada en ni un solo Parlamento Nacional, que es donde reside la soberanía del pueblo, criticar eso y decir que, por tanto, todas esas decisiones de impulso de la Agenda 2030 deberían ser echadas abajo y debería discutirse en los parlamentos nacionales. ¿Eso es de construir Europa o eso es simplemente llamar la atención sobre el hecho de que en estos momentos hay una élite, una serie de lobbies tomando decisiones en sustitución de los parlamentos nacionales? Yo creo que hay decisiones que se pueden tomar desde las instituciones europeas o a través del Parlamento Europeo, ¿no? Es como si los ciudadanos vascos dijeran que no sé qué ley nacional española no ha sido aprobada por el Parlamento vasco y por lo tanto no es de aplicación. Me parece excesivo. Ya digo, hay que mejorar
la legitimidad democrática, que los ciudadanos se sientan representados en el Parlamento Europeo y en las instituciones, pero alguien tiene que gobernar para todos y defender el interés general y el bien común. Evidentemente ahí surgen problemas de representatividad, como puede ocurrir en España. Quien defiende en España una grande y libre, sin ningún tipo de descentralización, etcétera, ahí también tiene un problema. Yo estoy de acuerdo con la recuperación de determinadas competencias hacia el gobierno de España. Creo que el Estado de las Autonomías se ha convertido en un reino de taifas, absolutamente cierto, y que funcionaría mejor con determinadas competencias o muchas competencias en manos del gobierno de España. Pero luego está el problema de que los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas se sienten más y mejor representadas y tienen determinadas competencias. Y eso es también lo que está ocurriendo en Europa, efectivamente. Entonces hay que conjugar las dos cosas. ¿Hay que llegar a un punto intermedio en ambos debates? No sé si a un punto intermedio. O sea, yo creo que hay determinadas competencias que tienen que estar en el nivel superior. Y las demás ir distribuyéndolas de manera lo más razonable posible para que la gente se sienta representada. Bueno, pero estamos todos de acuerdo. Podemos seguro que sí. Podemos disentir en cuanto a qué competencias tiene que tener el Parlamento Europeo, cuáles los parlamentos nacionales, cuáles los parlamentos autonómicos, pero el que alguien critique que el Parlamento Europeo se está excediendo en algunas cosas no le convierte en anti-europeo. Coincidirá conmigo. Igual que el que alguien critique que ciertas competencias no pasen a las comunidades autónomas no le convierte en anti-español necesariamente. Necesariamente no. Pero puede ser anti-europeo también. Me interesa, aprovechando que está aquí don Gorka, me interesa su visión sobre un fenómeno que está pasando relativamente desapercibido en Alemania, que es esa escisión que ha surgido en la izquierda de Sarah Wagenknecht, la que era la líder de Die Linke en Alemania, a la que echaron porque dijo que la izquierda debía oponerse a la inmigración irregular porque perjudicaba al trabajador alemán. Entonces, como adoptó esa posición, la echaron de Die Linke, incluso en un congreso del partido la dieron un tartazo en la cara y tal, ella se fue, fundó otro partido, y ahora ese otro partido se ha comido a Die Linke. Tienen el doble de eurodiputados que Die Linke, con lo cual en estos momentos la extrema izquierda alemana se ha convertido en extrema izquierda anti-inmigración. ¿Cómo ve ese movimiento? Porque a mí me parece que es un movimiento de calado y que puede tener su reflejo en otros puntos de Europa. La cuestión de la inmigración está moviendo muchas fichas porque es un problema complejo que está afectando a muchísimos ciudadanos y eso crea tensiones no solo en la sociedad, en las sociedades, sino en los propios partidos políticos. Yo prefiero enarbolar un discurso que sea más respetuoso con la inmigración que menos. Prefiero equivocarme por ahí que no haciendo un discurso de anti-inmigración, porque en el fondo pues todos somos emigrantes, ¿no? El ser humano es emigrante por naturaleza. Y Europa necesita inmigrantes que lleguen y se pongan a trabajar, a colaborar y que respeten, por supuesto, la legalidad vigente. No las costumbres, sino la legalidad vigente, ¿no? Entonces, bueno, es un problema y también una oportunidad complejo el tema de la inmigración que hay que resolver de la manera más sensata y razonable posible. Y, por supuesto, no es fácil. No es fácil. Pero me está dando usted una respuesta muy política. Oiga, no, yo quiero aquí al Gorka Maneiro tertuliano. ¿Está usted a favor de limitar la inmigración irregular o no? Hombre, la inmigración irregular como tal, pues habría que tratar de controlarla, evidentemente. Pero no me gustan los discursos de xenofobia, de anti-inmigración, de convertir a los inmigrantes en delincuentes únicamente por ser inmigrantes, que es lo que se ha hecho en España y en Europa en los últimos tiempos. Eso me parece que es muy perjudicial para la convivencia, me parece que no es bueno. Hay que resolver los problemas sociales que se crean, los guetos, etcétera, pero hay que tratar de mejor manera a todos los ciudadanos que residen en nuestro país y en el continente europeo, y perseguir, por supuesto, a los delincuentes, pero discursos así a lo grande en contra de la inmigración me parece que están fuera de lugar.
¿Pero quién da discursos contra la inmigración? Yo no he oído ningún discurso contra la inmigración. Contra la inmigración irregular sí, pero contra la inmigración y no. Contra los inmigrantes. Y tratar de asociar a los inmigrantes con los delincuentes, etcétera. Pues tipo lo que ha hecho Trump también en Estados Unidos, ¿no? Y luego pues se apoya a Trump. Si se apoya a Trump y se apoya ese discurso de Trump, tú también estás apoyando ese discurso. ¿Pero cuál discurso de Trump? ¿El de que hay que poner muros en el sur? ¿Lo que acaba de hacer Biden? No, dice usted. por ejemplo, decir que todos los mexicanos son unos violadores. Más concretamente. No fueron esas sus palabras de que todos los mexicanos son unos violadores. Trump, con respecto a los mexicanos, ha dicho algunas otras tonterías, como por ejemplo grabarse haciendo un spot comiendo tacos para dirigirse a la comunidad mexicana para que le vote, ¿no? Eso es una también, chorrada. sí, combina las dos cosas. Pero no todo lo que se le atribuye a Trump es cierto. Con Trump pasa como con Einstein, que uno abre Twitter y encuentra frases atribuidas a Einstein de lo más peregrino, ninguna de las cuales pronunció nunca en su vida, ¿no? Pero no hay palabras que ya las estamos utilizando como abulto. O sea, sí. Se utiliza ya xenofobia para designar a todo. Entonces ya no, no a puedes... todo no. No, un poco yo no, sí, yo porque no, yo no he la he oído utilizado discursos, para... yo he Claro, oído discursos... como otros lo utilizan para todo, entonces yo ya no Vale, puedo no, todo, yo ya no hay... puedo dejar de utilizar esa palabra. Gente, no, como todo el mundo llama extrema derecha a lo que no es el PSOE, sí ya que... no hay ningún tipo de extrema derecha. Pero hay ciertas palabras que se han convertido, casi en comodín, no por Gorka Maneiro, que quede claro. Ni comodín, antes de que se ni nos comodín vuelva loco. ni prohibidas. No pueden ser ni comodín ni estar prohibidas. Pero hay la xenofobia existe. Pero hay palabras que las están utilizando en determinados discursos, no tú, insisto, cálmate, pero sí, y son cualquiera que pueda utilizarse para lanzársela a la cara a cualquiera que piensa diferente. O sea, tú dices que estás a favor de que esa inmigración sea ordenada y regulada, de que si delinquen reiteradamente sean expulsados, o que no se les trate, simplemente con pedir que no se les trate diferente, o simplemente con sacar a la luz un estudio del INE, sin ir más lejos, tampoco que te lo inventes, que demuestra que hay mucha delincuencia que está asociada a la inmigración, que es verdad que es multifactorial y que está también asociada obviamente a unos entornos de pobreza, como otras violencias están asociadas a otros y se dejan de contemplar. Pero a lo que voy, hay palabras que ya se enarbolan muy a la ligera para echarle en cara a otro que piense diferente ligeramente en cualquier tema. Homofobia, xenofobia, transfobia, o sea, estamos llegando a un punto en el que es que ya no se puede introducir ningún matiz en el discurso más buenista que te puedas imaginar, y entonces eso me parece peligroso. Sí, mira, Trump, por ejemplo, acaba de presentar una asociación Latinoamericanos por Trump, en la que él está buscando el apoyo del pueblo hispano, el pueblo hispanoamericano, que es una población muy importante. Son los más anti-inmigración de toda la población de Estados Unidos. En Estados Unidos. Los latinos que fueron inmigrantes. Es muy importante porque ellos mismos también, es verdad que en Estados Unidos han visto que es verdad que las cifras de delincuencia, por ejemplo, sí están relacionadas a esa inmigración irregular, e insisto en lo de irregular. Evidentemente tiene otros factores, pobreza. A ver, Nueva York, de repente dice, vamos a coger a millones de venezolanos, que es normal, ellos con todo el buenismo, la buena intención, pero si al final esa gente se junta en pocos metros cuadrados, sin una base de dinero, una base económica, una base... se termina delinquiendo, es que es normal. Por eso creo que la clave es la palabra irregular. Yo creo que lo irregular hay que darle una salida regular, hay que dar una salida legal. Ningún país puede asumir millones, la entrada de 10 millones que me ha pasado en Estados Unidos de personas que no son del país, porque no hay servicios para cubrirlos, no hay servicios. Ahí está un poco la clave. Y luego en lo referente a lo que ha pasado en Alemania, también me parece interesante que un partido de izquierda pueda hablar de eso, porque a mí lo que me ha molestado siempre es que la gente reparta carnets de izquierda, carnet de derecha. No, a ver, tú puedes ser de izquierda y estar a favor de la unidad de España, por supuestísimo, es que deberías estar, no volvamos al jacobinismo y tal, deberías estar de acuerdo con la unidad de España. Tú puedes ser de izquierda y estar de acuerdo en frenar la inmigración ilegal, porque la experiencia, el empirismo te está diciendo que esa inmigración irregular está dañando a tu país, a tu vecindario,
Tachar eso de xenófobo creo que es un error. No, eso. Creo que es un error. Pero hay xenofobia. Yo creo que sí, que el tema de la inmigración es un asunto complejo y hay que ir al origen. El problema es por qué hay tantos millones de personas que tienen que irse de sus países, donde perfectamente se quedarían si pudieran y si hubiera condiciones, y sin embargo tienen que emigrar. Ese es el asunto. A veces se nos olvida de dónde vienen, quién gobierna ahí, qué situación hay, si hay guerra, si hay hambre, si gobierna una dictadura, si gobierna un régimen islamista, etcétera. Eso se hace asistir en Esos son, se hace, pero se hace de manera... que no digo que sea culpa nuestra, o sea, digo, quiero decir, los principales responsables son los gobiernos de esos países. Claro. Que o sea, no es que todo sea culpa de Occidente. Y los gobiernos ajenos, que están en muchos casos apoyando un régimen que machaca a sus ciudadanos y luego, no sé si para lavar la conciencia o por acuerdos bilaterales, dejas que sus ciudadanos huyan a tu país creando esos tapones y esos problemas. No puedes dar dinero, dar un apoyo económico, social, de todo tipo a regímenes dictatoriales, como es el caso de Venezuela, porque es un régimen dictatorial, y luego quejarte de que, claro, es que han venido de golpe 8 millones de venezolanos. Claro, señores, es que les están poniendo una bota en la cabeza a la que usted está colaborando. Con lo cual los gobiernos, a lo mejor, en vez de pasar directamente a la parte migratoria, deberían pasar a la parte a quién apoyamos y a quién dejamos de apoyar. Es política internacional, es complicado, no es tan sencillo como esto, pero bueno, sí que los gobiernos deberían tener en cuenta esto. Doña Carmen Carbonell ha irrumpido en el estudio para traernos el resultado de la libre encuesta y la opinión de los oyentes. Claro que sí, don Luis. De hecho, queríamos ayudar a sumar. Saben ustedes que ahora que se ha ido Yolanda Díaz, pues está la cuestión del relevo, de la sucesión, de la herencia quizás. Y queríamos preguntarles a nuestros oyentes quién creían, en su opinión, que era el mejor sucesor de Yolanda Díaz al frente de Sumar. Decía yo esta mañana que esto del mejor sucesor puede ser bien para que implosione el partido o para que siga adelante. Claro, cada uno interprete la palabra mejor como le plazca. Lo digo porque es que he visto algunas sugerencias. En fin, de momento el candidato que va ganando es Pedro Sánchez, con un 70% de los apoyos. A mí me sorprendía el de Pablo Iglesias, solo ha recabado un 7% de los votos. Pobre Pablo Iglesias, está la cosa Está de fatal. capa caída, ya ni para defenestrar a Yolanda Díaz le quieren. Mónica García, que además es médica y madre, podría ser la candidata para un 13% de los encuestados. Íñigo Errejón, con un 10% de los apoyos, pues también está un poquito al final. Pero claro, yo decía lo de implosionar el partido. O sea, el que más, Pedro Sánchez, con un 70%. Sí, y después médica y madre. Y después médica y madre, sí, segunda candidata. Podría ser médica, madre y lideresa. Doña Rebeca, ¿Ya? ¿quién va a ser el sucesor, cree usted? Ostras, yo me voy a equivocar seguro porque soy muy mal haciendo apuestas, pero yo pondría Urtasun, tranquilamente. Me parece que sería continuar con la nada, naveando. Suficiente bajo nivel, Suficiente bajo nivel, exacto. Ministro de Cultura Don y Gorka, líder. Don Gorka, ¿usted a quién pondría? Sí, no sé, tengo dudas. Esa podría ser una buena opción. Yo creo que no va a haber muchos candidatos. Creo que no va a haber demasiada gente que es una herencia envenenada. Pilotar esa nave, esa sopa de letras es complicado, ¿eh? Deberíamos también compadecernos de ellos. ¿Cómo se llama el de Izquierda Unida que se ha quedado sin... Manu Pineda, ¿no? Se ha quedado sin puesto de eurodiputado. Es tan importante que no recuerdo, no he retenido ese nombre. No, este es el que se hacía fotos con la gente de Hamás y tal. Sí, bueno, una persona muy destacada, como ven ustedes. Recomendable. Muy recomendable. En fin, le doy candidatos. ¿Y usted? Yo creo que como aquí, antes que elegir a una persona, se ponen los requisitos. Yo apuesto por una mujer. Alguien que grite mucho a favor de Palestina libre, que también es importante, y luego a partir de ahí ya buscas qué mujer tenemos que grite a favor de Palestina libre, pues y ya de ahí saldrá, es el jueves, creo. Sira Rego. Ojo, ojo, una joven promesa. Una joven promesa de 40 tacos, ¿no? 50 y tantos. 50 y tantos. Que la otra vez me criticaron por hablar de su edad. No hablaba de su edad, hablaba de cuándo comenzó su andadura laboral. Si llamamos andadura laboral a meterte en política. Pero es verdad que hasta los 40 y tantos años la mujer no pudo, pues no tuvo la mala suerte de cotizar. Hay que reconocer que se conserva bien. 50, sí, las cosas como 50 son. 50 no a los lo mejor cumple, no haber trabajado hasta los 40 y pico tiene. También es importante, claro. que ojo, mis respetos a quien consiga llegar a los 50 años sin trabajar, sinceramente, por supuesto.
Bueno, les di candidatos, por ejemplo, Elentir, nuestro querido Elentir, quería votar al Pato Donald, pero no aparece en la lista. Ojo, porque Pepe Moreno, apuesta por Mickey Mouse. No sé qué pasa con los personajes de ficción, son grandes candidatos en esta libre encuesta. Enrique SDR, también en Twitter, dice que da igual quién fuera, porque la mayoría de medios de comunicación lo van a poner como un gran estadista, el revulsivo, etcétera, etcétera. Antonio Álvarez apuesta por Pinocho y hace ese juego, ¿no?, mental con cómo era Pinocho y cómo le crecía la nariz con las cosas que decía. Vicente Luis dice que un ficus, en el sentido de que poco aporta, ¿no? Esa planta que está ahí como de adorno y que aporta poquito. Nacho dice que deberíamos añadir a Zapatero entre las opciones. Podría ser un buen candidato José Luis Rodríguez Zapatero, quizás. Julio Ciscar habla de Pepe Villuela, otro de los grandes candidatos. Y hay más comentarios, como por ejemplo en el Toro TV, en el chat en YouTube, dice JF que Yolanda Díaz no va a dejar la teta política, la ve capaz de pasarse al Partido Socialista. Esta puede ser una opción también, ¿eh? Es una de las cosas que se rumorean, hace tiempo. Un frente de cara a las nuevas elecciones donde de repente estuviera allí Yolanda Díaz. Alonso Holguín dice que Íñigo, refiriéndose a Íñigo Rejón, que es un currante nato, nótese la ironía cuando habla del sucesor ideal, dice que como ministro de Trabajo pues también cuela, ¿no? Eso de como buen trabajador, buen currante. Y termino con un comentario de Javier Carrasco Muñoz, que dice que los líderes de Podemos, de los que también ha salido Sumar, son una vergüenza, son analfabetos, son inútiles, son corruptos. La gente los saca... Veo que le caen bien a sí, este no sé, oyente. Quizás le veo ahí un poco dañado, ¿no?, o perjudicado por estas personas. Dice que la gente los ha captado y de ahí la ruina total de Sumar en la que están sumidos. Yo, recuérdenme que luego mire a ver el editorial de Canal Red de Pablo Iglesias, a ver qué dice de la dimisión de Yolanda Díaz, porque no me lo he mirado esta mañana y reconozco mi error. Como periodista debería haberlo De hecho, mirado. He notado que hoy venía con mejor humor, don Luis. Igual es por eso, porque no había visto el editorial. Pues posiblemente. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Muchísimas gracias, don Gorka Maneiro. Un placer, muchísimas gracias, doña Rebeca Argudo. Muchísimas gracias, don Juan Carlos Tellez. Un placer. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a hablar con nuestra amiga, la doctora Maite Iradier. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Sabores Sierra de Madrid nace del cariño hacia la tradición y la elaboración artesanal del embutido, una empresa familiar situada en la Sierra de Madrid. Todos nuestros embutidos están elaborados con las piezas nobles, principalmente pierna y paleta, utilizando los mejores aderezos y tiempo de secado para obtener un sabor único como el de antaño, en su mayoría 100% natural. La especialidad es el embutido de ternera IGP Sierra Guadarrama, premiado en 2023 como el mejor chorizo del mundo especial, siendo pioneros en la elaboración de este embutido y reconocidos con la M Producto Certificado garantizado por la Comunidad de Madrid. No hay excusa, prueba y regala embutidos premium Sabores Sierra de Madrid. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid.